Un cordial saludo, estimados aprendices. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del SENA, Distrito Capital, Centro Metalmecánico. Y tengo el honor de compartir con ustedes esta primera sesión de bienvenida en línea del curso Aplicación de los PLC en la automatización de procesos industriales. El objetivo de la sesión es brindar la bienvenida a todos los participantes, exponer las generalidades del curso, la metodología de trabajo y algunas indicaciones y directrices de trabajo de la primera unidad. La agenda propuesta consta de saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Después vamos a hablar del manejo de la herramienta en línea, los paneles y reglas de convivencia, el menú de la plataforma, la socialización del cronograma de actividades calificables, el contenido temático de la unidad, y después vamos a sesión de preguntas, ahí abrimos el micrófono, y por último conclusiones. Entonces, ya empezando en el menú de la herramienta en línea, cada vez que ustedes se inscriben a un curso, una vez se complete el cupo y se asigna un instructor, ese curso va a tener un número de identificación que aparece al lado del nombre. Y además abajito vamos a tener un menú donde está distribuido en una información general, donde vamos a encontrar los anuncios, la información del programa, la inducción a la plataforma, la información del instructor. El contenido del programa, donde vamos a encontrar los materiales del programa, las actividades, los foros de discusión, el sistema de bibliotecas, el glosario, el área de comunicaciones donde vamos a encontrar la mensajería interna, el correo electrónico, sesiones en línea y en evaluaciones, mis calificaciones donde pueden ver su proceso. Ahí les bienvenido, estamos empezando la sesión. Entonces, y ahorita cuando vayamos a sesión de preguntas, habilito el micrófono para aclarar las inquietudes que tengan. Entonces, para optimizar la sesión, entonces sigo con el orden del día planteado. Y si algo, tú después puedes consultar la grabación, como les dije en el audio de bienvenida. Entonces, nosotros tenemos herramientas como son los anuncios, que es el espacio por excelencia, donde el instructor se comunica con ustedes. Y generalmente está la bienvenida, el inicio de cada actividad, la sesión en línea, la motivación, cuadro de honor y alguna información relevante. En foros de discusión, entonces en este caso para el curso tenemos el foro de dudas e inquietudes, que une lo que antes era el foro de dudas y el foro técnico, en vista de que los aprendices casi no utilizaban los dos, entonces se unificaron. Está el foro social donde tenemos la presentación, interacción, y foro temático donde tenemos un foro nomás temático para este curso. El glosario donde tenemos los términos relacionados con la parte técnica de elementos de difícil comprensión para el aprendiz. En la inducción a la plataforma, ustedes pueden consultar videos tutoriales que les van a orientar sobre el manejo, y en mis calificaciones ustedes van a encontrar los resultados pues, de su evaluación. Cuando entonces yo ingreso al programa y doy clic en anuncios, entonces voy a ver los anuncios automáticamente, como los que les decía. Cuando yo ingreso en información del programa, ahí voy a encontrar una información general del curso. También voy a encontrar ahí el cronograma del curso, que ahorita lo voy a detallar. Las reglas de comportamiento, que también ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y también el diseño curricular. La formación en el SENA pues es por competencias, entonces generalmente para aprobar el curso dice que hay unos resultados de aprendizaje, y nosotros tomamos unas actividades. Si ustedes observan en la información del programa, pues van a encontrar que en el curso generalmente viene cada semana, ahí va a haber un foro temático, una actividad principal, una complementaria, una evaluación o un taller. Entonces, a partir de la experiencia y del proceso que he llevado, si se dejan todas esas actividades, el aprendizaje hace muy bien desde la semana 1 y en la semana 2. Y es que la semana 3 ya
están asfixiados o no alcanzan. Entonces lo que he estructurado es qué se necesita, qué es lo que los elementos que necesito tener en cuenta para aprobar el curso. Entonces he creado unos incentivos de nivelación y he bajado algunas actividades como tal. Entonces cuando tú ingresas a inducción a la plataforma, entonces tú entras y ves los tutoriales, hay unos videos tutoriales, y en información del instructor van a encontrar la información. Está mi página web, un poquito de mi perfil, la hora de atención, la dirección del centro. Aunque yo pertenezco al Centro Metalmecánico Distrito Capital, yo físicamente estoy desde la ciudad de Manizales. Hay algunos días en el mes que estaré en Bogotá, entonces si hay algún inconveniente o algo, se cruza con una sesión en línea, se les informará oportunamente, eso se aplazará. Y en materiales del programa ustedes van a encontrar una carpetica que dice recursos de apoyo, software requerido. Entonces ahí vamos a encontrar los plugins, vamos a encontrar los instaladores del programa que vamos a utilizar. Para este curso vamos a trabajar con Celiosoft, algunas indicaciones y ayudas, y las carpetas por cada unidad temática, donde están los contenidos. Ya en actividades vamos a encontrar, de acuerdo al botón y al cronograma, por actividades, los enlaces para enviar cada una de ellas. Foros de discusión, entonces vamos a tener foro social, foros de inquietudes para la forma de acceder. Y ya tenemos aquí el cronograma. Entonces voy a aprovechar, en el cronograma voy a socializarles cada una de las actividades del cronograma. Entonces el curso 100% virtual está estructurado por unidades temáticas. Y entonces lo que buscamos en esas unidades temáticas es que cada uno de ustedes se programen de acuerdo a las actividades que vamos a hacer. Dice una fecha de inicio y una fecha de fin, pero es simplemente para que ustedes se planeen. Si usted puede hacer todas las actividades la primera semana, perfecto. O lo va a hacer la última semana, perfecto. Todo va a estar disponible hasta el 1 de diciembre, 7 de la mañana. Entonces, en la unidad 1 necesitamos saber entonces los conceptos de la lógica cableada, que es la base con la que se programan los PLCs. El PLC es un controlador lógico programable, que en otras palabras es un computador especial para la industria que tiene unas protecciones para trabajar en ambientes hostiles. Tiene unas entradas y salidas protegidas, inmune al ruido y tiene unas formas de programación que es lo que vamos a ver en este curso. Tenemos unas actividades no calificables que se piden la primera semana en la carpeta actividades iniciales, entonces que tú hagas el sondeo de conocimientos previos. Es simplemente una encuesta de 10 preguntas que nos sirven para tener los elementos de los aprendices. Lo segundo es participación foro social. Entonces en el foro social hay un mensaje de apertura, una secuencia de apertura, tú le das responder y ahí te presentas y aportas, pero esa actividad no es calificable. Cuando se termine la semana va a haber una secuencia que decir conclusión, simplemente una conclusión que hace el instructor, pero todos sus aportes deben ser sobre la secuencia de apertura. Tenemos también la actualización de ficha de matrícula. ¿Eso en qué consiste? En que tú debes de verificar que en la plataforma tu nombre sea el correcto, tu tipo de documento y número de documento. Entonces ahí hay una manual. Si yo quiero actualizar, que cambie de dirección, cambie de correo electrónico, cambie de teléfono, o tuve estos cursos, lo actualizan ahí. Pero que no te deja el sistema, que cambies tu nombre, tipo de documento o número de documento. Entonces ahí es donde se les dice que se deben de acercar antes de terminar la semana 2 al SENA más cercano, preguntas por el funcionario GAE, el que maneja Sofía Plus, que se ubica generalmente al lado de un coordinador académico, y con él llevas el documento original y una fotocopia de tu documento de cédula para que te hagan el cambio. Muchas veces que yo tenía tarjeta de identidad, cambié cédula, o quedó mi nombre registrado, quedó mal escrito, o hay un número mal. Entonces eso lo va a hacer antes de la segunda semana. ¿Por qué? Porque si no lo hace y termina de prueba el curso, el SENA ya no le cambia el certificado, le queda así.
La segunda parte también que debe de tener en cuenta es que si le queda difícil acercarse al SENA más cercano de su ciudad, o está fuera del país, en una vereda, o le queda muy lejos por trabajo, entonces cuando ingrese a Sena Sofía Plus, por olvide contraseña, va a encontrar un teléfono, una línea 018.000 o un teléfono en Bogotá, entonces usted se debe comunicar en los horarios que hay ahí con la mesa de ayuda para que le apoyen en eso. Para este curso, entonces, en la unidad 1 solo tenemos una actividad calificable que es una evaluación en línea, a partir de los conceptos básicos que debemos de tener. Es como un repaso del curso PLC1, pero aquellos que no lo hayan hecho, entonces tener en cuenta a partir del material para poder responder la evaluación. Las evaluaciones están habilitadas para intentos ilimitados. Y en el SENA tenemos dos formas de calificar. A, aprobado, y D, debe repetir. O sea, no lo cumplió. Entonces, si usted aparece D, es porque es de repetir la actividad. Y una vez termine la semana, ¿qué verifico? Tiene A y hago una excepción. Entonces, por ejemplo, en el caso de este curso, si usted hizo el sondeo, yo le exonero la evaluación mientras se va nivelando y le coloco aprobado al resultado de aprendizaje 1. Entonces, para aprobar el curso, que de tener en los resultados de aprendizaje. Este curso tiene 3. El primero es brindar soluciones a la automatización de sistemas de control secuenciales. Entonces, le aparecerá A. ¿Y hasta cuándo hay plazo? Esta semana uno se termina el 12 de noviembre. Pero todo está disponible hasta el 1 de diciembre, 7 de la mañana. La primera conferencia web, pues nosotros tenemos por protocolo hacerla máximo 2 días después de iniciado el curso. Por eso la estamos haciendo hoy. Y si no pueden estar, por eso queda la grabación, se envía un audio resumen, se envía la presentación al canal WhatsApp que creamos, en la carpeta de grabaciones conferencias web, que queda en la parte de sesiones de línea, en la parte de comunicaciones, ahí va a quedar disponible. No es obligatorio estar en las sesiones en línea, es un apoyo más. En el capítulo 2 vamos a ver diseño de programas utilizando contadores. Entonces hay un programa que se llama ladder o escalera. Y aquí, ¿de qué se trata? Hay un proceso industrial para realizar el proceso de contado de cajas y botellas. Y la idea es hacerlo en ese lenguaje escalera ladder. La otra actividad es participar en el foro temático de la unidad 2, dinamizándolo con rúbrica Tigre. La rúbrica Tigre se explica con más detalle en la próxima sesión, en la segunda sesión en línea, o también en el foro de las inquietudes, se les dejó unos ejemplos. Rúbrica Tigre, ¿qué quiere decir? T de título es que cuando responde a la secuencia aparte una coloca un título con base al tema propuesto en el foro. La hilación es dar respuesta a la pregunta orientadora que dio el instructor en el foro, ya en el cuerpo. G es de generar discusión, pues formular una pregunta reflexiva, problemática a partir del tema, no decir ustedes qué piensan, qué creen, no, estructurar a partir de lo que viste del tema, y esa se va a convertir en la respuesta y hilación de los siguientes aprendices. Entonces el aprendiz, generalmente los primeros responden la pregunta orientada a la secuencia de apertura, y de ahí en adelante tú puedes responder la que dio el instructor o alguna que formuló alguno de los aprendices. Entonces ahí estamos haciendo hilación de ideas. Redacciones, escribir con buena letra, ortografía, entonces escribir, por ejemplo, un procesador de texto como Word y verificar la ortografía y lo copio y lo pego ahí. Y enriquecer discusión. Entonces, es que encontré un tema afín en tal página, en tal enlace, es importante por esto, les invito a que lo consulten. Ya se va a colocar algo tal cual yo lo que hago es, debo citar y referenciar, o si no quedo violando derechos de autor. Entonces, la participación en el foro se pide solo una bien hecha bajo una estructura. No que empiecen a responder al otro cualquier cosa, ¿no? Este es el criterio de evaluación. Entonces, con cualquiera de las dos que apruebe, va a salir en el cuadro de honor de la unidad 2. Porque el resultado de aprendizaje 2 comparte la unidad 2 y 3. Entonces, de las 4 actividades con 2 que aprueben, seleccionará las otras y se da por aprobado el resultado de aprendizaje.
Pero como comparten los dos, cuando se califica ese resultado de aprendizaje, cuando finalice la semana 3. Que ese resultado es brindar soluciones a la automatización de sistemas de eventos discretos. En la segunda sesión en línea está programada para el 18 de noviembre, misma hora. Si hay algún cambio o ajuste, se les informará oportunamente. La tercera sesión en línea está programada para el 25, también misma hora. Todos ingresan bajo este mismo enlace que les envió el correo. En la tercera unidad lo que vamos a ver es diseño de programas PLC utilizando temporizadores. Entonces, un caso práctico de cómo funciona un semáforo, que hacer un semáforo sencillo, una secuencia, en otro tipo de los lenguajes que se programan PLC que se llama bloque de funciones. Y utilizamos Celio porque es un software libre, que tenemos licencia libre suministrada por el proveedor que es Schneider. Es muy didáctico y práctico de utilizar. Y la otra actividad es un cuestionario sondeo de evaluación del programa. Lo que hemos aprendido está ahí, que es otra encuesta. Entonces, con cualquiera de las dos se aplica exoneración de calificación para la otra, en caso de que estés colgado. Y con 2 de las 4 actividades de la unidad 2 o 3 que apruebes, se aplicará exoneración de calificación para aprobar el resultado de aprendizaje 2 de la unidad 3. El cuarto capítulo, vamos a ver implementación de una solución secuencial en un proceso industrial utilizando otro lenguaje que se llama el GraphCell. GraphCell, gráfica de función de control de transiciones para un caso de cinta de transportadores o la solución en línea del cuestionario, con base a los contenidos temáticos abordados en esa unidad. Ya ese resultado de aprendizaje 3, cuando se le coloca el aprobado, se coloca el cuadro, no se le informa, pero se coloca el 3 de diciembre. Es decir, yo la primera semana hice todo y aprobé. Va a quedar pendiente por calificarle el último resultado de aprendizaje. Porque ese 3 de diciembre es donde se cambian los estados de los aprendices, a por aprobado, o los no aprobados, o los que se cancelen. Entonces la cuarta conferencia web la tenemos el 29 de noviembre. Después de ese 1 de diciembre a las 7 de la mañana, tenemos los 2 días, el 2 y 3 de diciembre, para mirar hacer los reportes, estadísticas del curso, registro de calificaciones y novedades, y hay unas propuestas que se ponen de plan de mejoramiento. En caso de aquellos que tengan dificultad de programación, se les ponen unas opciones extra para que aprueben el curso. Entonces este curso es la metodología 100% virtual. En el SENA trabaja una metodología de aprendizaje basada en proyectos, y para esos proyectos tenemos que tener estudios de caso, análisis de problema. Es importante que cada uno defina un horario. En los foros argumentar más que opinar, por eso el criterio de la rúbrica TIGRE. Cada uno es el gerente de su propio proceso. Respetar las fuentes y derechos de autor y dedicar tiempo a la lectura de contenidos. Es importante tener presente para las reglas de convivencia es que quien hay al otro lado del computador es un ser humano, a veces se nos olvida, tiene sus propias ideas y sentimientos. Entonces por eso es importante la cortesía, la amabilidad en la comunicación, ser tolerante y perdonar los errores de personas. Hay aprendices que pueden preguntar mucho. Entonces, para eso estoy yo, para aclarar las preguntas. Toda pregunta que tengas, puedes hacerla por el canal WhatsApp, por dudas, inquietudes, y se la tendrá. ¿Dónde le respondo más rápidamente? Pues por el canal WhatsApp. A veces por el chat o el correo, pues me puedo demorar un poquito más, o los foros. Pero no hay pregunta tonta. Todas las preguntas son importantes, la idea es aclararlas, por eso tienen mi mediación en este curso. En los foros, evitar escribir mayúscula sostenida, porque eso se indica en internet, a decir una grosería, ser agresivo, echar un insulto. Eso es dentro de las normas de la etiqueta. Y reconocer los derechos de autor. Por eso en los foros, en el foro, nosotros tenemos organizado que no adjunten archivos. No, su opinión. Y si vas a copiar algo tal cual de internet y no colocaste cita de referencias, yo te digo, entonces estás violando derechos de autor, repita, organice. Nos interesa su opinión, por eso es la estructura en rúbrica TIGRE para los foros. Ustedes aprendices tienen como deber acceder regularmente al ambiente de formación, pero hay algunos que por ejemplo solo ponen una vez a la semana o hacen toda la primera semana al último.
Entonces a veces desde el sistema les envío unos recordatorios de acceso, pero son recordatorios. Entonces ahí aprovecho, les envío, estos son los incentivos de nivel A, se les envío otro comunicado para que tengan en cuenta. Es importante pues que este curso cada uno dedique su tiempo a aprendizaje. Nosotros estimamos que con 2 horas que le dediquen diario, 10 a la semana, es proporcional. Los foros de discusión y demás espacios como chat, esta sesión de videoconferencia, es para construir conocimiento, apoyar a todos los integrantes. Y por eso es importante respetar los comentarios y participaciones de los demás. Cada uno debe cumplir con las evidencias establecidas, atender las recomendaciones y sugerencias y dar fidelidad a las actividades académicas en los plazos indicados. Aunque hay unas fechas de vencimiento, entonces en el caso de la evaluación, algunos tienen la calificación automático, pero si ya pasó la fecha de vencimiento, hay que esperar a que el instructor la revise y no le va a aparecer la nota. Su nombre de usuario y contraseña son personales e intransferibles. Si ven alguna inconsistencia o irregularidad en el material, por favor informan. Y es importante evitar cuando redacten mensajes algunos dialectos o abreviaciones. Generalmente tenemos personas de varios enfoques, entonces lo que es una palabra para uno, para otro va a ser diferente. Entonces PID para electrónico, si trabajo en la parte de automatización industrial, es un control proporcional integral derivativo. Para otro de otra área significa otra cosa. O las frases de sus regiones. Es importante porque a veces no se le entiende bien o no se le entiende la idea. Entonces es importante que ustedes tengan tiempo para estudiar, ingresar a la plataforma cuanto consideren necesario. Está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Las tareas, la idea es que ustedes la hagan directamente. Y en los espacios tenemos el foro social, para que ustedes compartan cualquier tema, cualquier índole, experiencia, se presenten, dudas, inquietudes para que ustedes expongan las dificultades que tengan en el curso, el de discusión. Entonces, como es calificable, se hace una parte temática, debate y discusión, e Illuminate, que es esta herramienta Blackboard Collaborate, que nos permite la integración y comunicación de audio y video de forma sincrónica. Para el curso, por eso cuando ustedes escribieron, que tengan en cuenta como mínimo que ya tengan un sistema operativo, los programas de la suite de ofimática, ya sea de Office o OpenOffice, compresores porque hay archivos que vienen comprimidos para descomprimir, por eso en los plugins ven a ver, el Acrobat Reader para poder ver los archivos en formato de archivo digital impreso, conocido como PDF, navegadores, la plataforma más estable en Explorer y en Mozilla. Y que tengan en cuenta, cada 4 horas el sistema hace copia de seguridad. Entonces hay un momento que tú ves y no encuentras parte del menú, entonces porque te toca volver a acceder, porque el sistema te saca porque en esas horas de corte. Hay unos plugins, por ejemplo, para Flash, para ver las actividades interactivas. Listo. Ahorita vamos a ver un poquito el tema de la unidad 1. Entonces, ¿un PLC qué es? PLC es la sigla de controlador lógico programable, que consiste en una especie de computador especial para la industria, cuya función es controlar una máquina o proceso industrial. Y puede ser parte de otros sistemas que tienen controles distribuidos o un sistema SCADA que se conoce sistema de supervisión, control y adquisición de datos. De entre los tipos de PLC, esta es una de las preguntas del examen. ¿Qué tipo de PLC identifica la imagen? El primero vemos un PLC nano, donde tenemos todos los elementos miniaturizados y muy pequeños ahí, todo en el interior. El segundo es un PLC modular, en donde tenemos pues la CPU, pero podemos cambiar las entradas y salidas, los módulos, y tener hasta cuánto necesite. Y hay otro que es el compacto, que lo que es muy parecido al nano, pero es un poquito más grande, sino que todo lo tiene en un solo paquete, no tiene módulos. Para programar un PLC necesitamos un lenguaje de programación que es un lenguaje muy cercano a lo no natural, pero es el que entienden las máquinas para su comportamiento. Resulta que las máquinas, entonces,
se entiende en un lenguaje binario. Entonces, generalmente, donde se hace el programa es un editor de acuerdo a unas reglas. Él tiene un compilador que lo que hace es convertir, de acuerdo a ese lenguaje, esas reglas, convertirlo al lenguaje de máquina que entienda la máquina. Lo traduce si no hay errores. Para el caso del PLC, hay una norma técnica internacional que es la IS 61131-3, expedida en el año 2013, que nos dice todos los elementos y protocolos para programar un PLC, y a partir de eso dice todos los PLC fabricados desde el 2013 deben de tener en cuenta que deben, aquí yo borro esta imagen que se me pegó, deben de tener en cuenta que tiene varias formas de programar. Una que se llama ladder o lenguaje de contactos, que es muy afín a los que trabajan en electricidad, que es simplemente miro contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, están en serie o paralelo, y su combinación. Diagrama de bloques, entonces ahí, muy familiar a los que ya estudian un poquito ya la electrónica, entonces como la electrónica digital, entonces veo el nombre de la compuerta y veo el bloque para unir. En texto estructurado es como un lenguaje ya por instrucciones, entonces donde veo la operación, entonces como un lenguaje C, DHL, y Grapser, gráfica de función de control de transiciones, que salió a partir de un modelo francés para la forma de programar. Entonces la primera parte para entender eso, entonces aquí tengo este cuadro resumen, que está muy relacionado a los tipos de lenguaje con que programa un PLC, que es la base para programar. Entonces tenemos, si lo tengo como nombre de compuerta, donde yo lo puedo hacer, entonces inclusive en hojas de cálculo dice operaciones lógicas, NOT, o AND, o OR, esas son las tres operaciones básicas. Y el nombre de la compuerta. Compuerta porque tiene una entrada y salida, es decir, todo ese proceso. De acuerdo a una entrada, va a tener una salida y hago un proceso, que yo lo puedo hacer físicamente a través de contactos unidos eléctricamente, un tablero de control, un circuito electrónico, o un circuito más avanzado en un computador, ya sea un microprocesador, microcontrolador o el mismo PLC, quien me hace esa operación ahí. Entonces, siempre hay una entrada y una salida. Entonces, en operación se representa, entonces como esto viene del álgebra de Boole, y el álgebra trabaja variables. Una variable es una letra que puede tener cualquier valor, pero de Boole es porque va a tener valores binarios, ese valor va a ser 0 o 1. Entonces ese dígito binario se conoce como bit, que puede tener un valor de 0 o un valor de 1. Se representa entonces con la misma letra, puede ser A, B, C, X, Y, Z, con la línea arriba cuando lo hago a mano. Si lo hago en computador, le coloco la comilla al lado. Y ahí tiene una forma de representar que es la tabla de verdad. La tabla de verdad que me representa la forma de entrada y salida. Bajo esta misma lógica es como yo construyo. En el colegio de pronto algunos dieron filosofía, tablas de verdad. Entonces para ciencias como comunicaciones, filosofía, para estructurar textos, hay que tener una lógica. Este mismo se aplica ahí. Ya en los campos de la tecnología y la ingeniería, es para desarrollar y para operar los equipos. Se aplican los mismos conceptos. Entonces ya tabla de verdad porque generalmente se le dice al 0 falso y al 1 verdadero. Que electrónicamente el 0 lógico corresponde a 0 voltios y 1 a 5 voltios, o hay o no hay señal, depende del tipo de tecnología. Entonces esa tabla de verdad, la primera columna representa las entradas y después de la barra las salidas. Y como un bit, un dígito puede tener los valores 0, 1, entonces por eso tenemos con una sola variable 0, 1. Y entonces equivale la NOT a un contacto normalmente cerrado, es decir, si está cerrado, lo que tenga afuera está activo. Entonces, cuando está en 0 y cuando lo primo, no me va a dar salida afuera. Por eso es 0. De forma tradicional se representa con un triángulo y un círculo, o en algunos textos el círculo miraría que está negado. Entonces, en operación, texto estructurado, en un lenguaje, le digo el A comilla, en otros el not A.
en tradicional bloque de funciones que vamos a programar, veo este símbolo como el triangulito. Si lo va a hacer en graphs, gráfica de función de control de posiciones, va a ver este cuadrito, que es una representación normalizada, con el círculo afuera significa que está negado. Y si lo hago en contactos eléctricos o lenguaje ladder, lo vemos el contacto normalmente cerrado, o también si le hice un lenguaje ladder, vamos a encontrar que voy a dibujar como dos barritas paralelas. Así es como se ve generalmente el contacto, si fuera sin negar, y una línea atravesada, que significa que está negada. La segunda operación es la AND. Entonces la AND necesita mínimo dos variables. Entonces, por ejemplo, en la tabla de verdad vemos dos entradas, A, B. Como son dos entradas y viene una matemática binaria, 2 a la 2 es 4. Entonces, 4 combinaciones. El primer dígito, 2 a la 0 que es 1, entonces un 0 y un 1. El segundo dígito, 2 a la 1 que es 2, 2 ceros, 2 unos. Si tuviera otra tercera entrada, 2 a la 2 que es 4, sería 4 ceros, 4 unos. Las tablas de verdad serían esa combinación. La segunda se volvería a repetir 0, 0, 1, 1. Y la tercera 0, 1, 0, 1. Entonces, siempre se construye así las tablas de verdad, de esa matemática y esa lógica. Entonces, la operación AND en multiplicación es como tener las dos junticas, o aquí darle dos contactos en serie, uno al lado del otro. Con esto es que nosotros realizamos contraseña. Entonces, por ejemplo, para ingresar a mi cuenta de correo o mi cuenta de cajero automático, te dicen, digite su clave y vuelvan a digitar. Entonces queda guardadita. Si yo la escribo mal, él no la reconoce. ¿Qué operación está haciendo? Una AND, es una condición de operación. Entonces, es decir, solo me da una si las dos son iguales. Entonces ya aprendemos a una AND, solo me da una si las entradas son 1. Ahora, su forma tradicional aparece como una letra donde tenemos las entradas, afuera las salidas. En forma normalizada, tenemos el cuadrito y vemos el ampersand, que es el símbolo que aparece en los teclados de computadores encima del 6, que es como una I en letra pegada. Y en contactos eléctricos vemos los dos contactos normalmente abiertos, y una forma para representarla en la lo veríamos como las dos plaquitas paralelas, son las dos formas que aparecen. La operación OR, entonces en serie, es suma lógica, suma binaria. Tenemos también dos variables, entonces la combinación va a ser muy similar a la AND. Entonces aquí, ¿qué tenemos? En la OR, aquí hay dos contactos en paralelo. Es decir, tenemos dos interruptores en paralelo para prender un bombillo. Con cualquiera que prenda, prende el bombillo. Por eso decimos que entonces solo me da 0 si no hay entradas. De resto me va a dar 1 con cualquier entrada. Y su representación tradicional, entonces lo vemos como una C invertida en las entradas y terminando, alargando como un poquito la terminando en punta. Y en normalizado mayor o igual que 1. Entonces, ¿cuál es la? Porque me prendí más de una vez. Y normalmente cerrado, entonces porque yo lo estoy viendo, entonces, si, entonces en contactos, dos plaquitas en paralelo, es decir, frente a frente. Entonces, si yo lo fuera a ver, como se dice en la representación ladder, lo veo como el que estoy dibujando aquí, con cada una de las variables. A partir de estas operaciones básicas, se me desprenden las demás. Entonces, ¿qué es importante? Entonces yo puedo tener una representación en lenguaje de contactos, cuál será su equivalente en operación, o cuál será su equivalente en tradicional o normalizada. Eso es como la base de la lógica inicial para empezar, y entendiendo eso para programar. La NAND es la negación de la AND. En la AND nosotros ¿qué teníamos? Teníamos que eran
solo me daba 1 si las entradas son 1. Y en la NaN, en la negación, cuando son 1 me va a dar 0. O sea, me niega todo lo anterior. Entonces nosotros me va a dar 1. Entonces aquí vemos la representación con la barrita enseguida. O también la puedo representar las dos letras multiplicadas entre paréntesis con la comilla al lado, como la que acabo de escribir ahí. Y en representación tradicional la misma con el círculo afuera, en la normalizada la misma con el ampersand, pero con el círculo afuera. Y en contactos eléctricos hay una diferencia. Resulta que en álgebra como en matemáticas hay unos teoremas y unas leyes. Hay una ley que se llama la ley de De Morgan, que es la equivalencia entre la NaN y la NOR. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que si las dos entradas, si es una NaN, equivale a negar cada una por separadito y cambiar la multiplicación por la suma lógica. En otras palabras, es equivalente a tener los contactos normalmente cerrados en paralelo. Para la NOR, entonces en la operación NOR, nosotros encontramos en la operación NOR, que es la suma lógica. Entonces si lo va a hacer la otra representación, sería con la comilla al lado. Y en la OR, recordemos que solo me da 0 si las entradas son 0, de resto 1. Entonces como es lo contrario, cuando son 0 me da 1, y cuando son las otras combinaciones me da 0, en el tradicional mismo OR, pero con el círculo, la misma normalizada con mayor o igual que 1 con el círculo. Y aquí, en la NOR, se aplica también la ley de De Morgan para la NOR, entonces cambiando, entonces sería negar cada uno y cambiar esa suma por una multiplicación, entonces equivale a dos contactos normalmente cerrados en serie. Ya después sigue la operación OR o exclusiva, que se representa con el más encerrado en un círculo. Pero si no está el carácter en mi computadora, equivale a decir A, X o R, B. B. La exclusiva. Por ejemplo, cuando la mamá le dice al niño, o sale o lo castigo, una o antes, se debe implicar que solo debe cumplir una de las dos, es decir, no se cumplen las dos o ninguna de las dos. Si hace la una o hace la otra. Se representa como una OR, pero deja un espacio con la C invertida, y el normalizado con igual a 1 porque solo se me da en una condición. Y para verificar, para la salida, entonces con el audio resumen de video, también les envié un video de verificación de tablas de red con puerta lógica, en donde les muestro en un video una clase que tuve, cómo paso de una tabla de verdad, saco la ecuación y cómo a partir de eso saca el equivalente. Entonces de ahí se pueden ver si quieren ver cómo se demuestra para sacar esa tabla de verdad. La negación de la XOR es lo contrario a la OR, a la XOR. Entonces equivale a tener la A, X sobre B con la comilla. Y es decir, cuando son iguales, o sea, los dos en 0 uno me da 1 y el resto da lo contrario. Es el mismo símbolo de la XOR o el símbolo tradicional y normalizado, y el equivalente también ahí lo vemos. Entonces estos son los conceptos de la unidad 1 que tenemos que tener en cuenta. Entonces, siguiendo el orden del día, entonces vamos a la sesión de preguntas. Les voy a habilitar el micrófono si lo quieren hacer oralmente o pueden escribir en el chat. Entonces, Jailer Andrés, Oscar, si tienen alguna inquietud, por favor la podemos formular a través del chat. O por micrófono levantan la manito y hablan a cada uno.
Si no tienen dudas, entonces vamos a la conclusión del foro, de la sesión en línea. Entonces, como conclusión, podemos decir entonces que hemos agotado el orden del día propuesto, le damos la bienvenida a los aprendices. Se habló sobre el manejo de la herramienta en línea, los paneles de reglas de convivencia, el menú de la plataforma virtual, se socializó con detalle el cronograma, las actividades calificables, los espacios de comunicación que tenemos. Se les recordó que se les creó un grupo WhatsApp para acompañarlos en tiempo real. Y que todas las actividades están disponibles hasta el 1 de diciembre a las 7 de la mañana. La calificación en el SENA es aprobado, de no aprobado. De no aprobado debe repetir, todas las actividades pueden hacer hasta cuantas veces tienen conveniente. Entonces, ya que no hay preguntas, damos por terminada la sesión de hoy. Les pido el favor de retirarse. Si no, yo espero un minuto y los expulso la reunión para generar la grabación en el menor tiempo posible. Un cordial saludo, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, muchas gracias por su participación, que tengan un excelente día.